La semana más importante de la historia humana comenzó con una burra. No un caballo de guerra, no una carroza imperial, sino un pollino, un animal de carga, y un nazareno montado sobre él mientras la multitud lo aclamaba con ramas de palma y olivo. Ese domingo de Ramas, el aire olía a polvo y esperanza, pero nadie sabía lo que realmente se avecinaba. Durante siglos, la Iglesia ha explicado la Semana Santa como una serie de eventos bonitos. La entrada triunfal, la última cena, la crucifixión, la resurrección. Pero lo que voy a mostrarte hoy, hermano, es otra cosa. Es la Semana Santa como nunca te la han explicado, con la evidencia arqueológica, los detalles médicos, las profecías cumplidas con precisión matemática y los testimonios de enemigos que confirmaron cada hecho. Y te advierto, lo que vas a escuchar cambiará para siempre la forma en que vives estos días. Porque cada día de la Semana Santa tiene un secreto que tu pastor nunca pudo enseñarte, no por falta de ganas, sino porque los seminarios no profundizan en estos detalles. Pero yo he pasado décadas estudiando las fuentes originales, los manuscritos, los escritos de historiadores paganos, y todo apunta a una verdad que te va a estremecer. Antes de seguir, quiero decirte algo. Cuando veo a alguien suscribirse a este canal, sé que es un alma que busca más que un sermón dominical. Por eso, cada mañana, antes de empezar mi día, oro por ustedes. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora, y permíteme orar por ti en este momento. Señor, gracias por la vida de cada persona que está viendo este vídeo. Abre sus ojos a las maravillas de tu palabra. Que esta Semana Santa sea un encuentro real, no un ritual vacío. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, prepárate porque comenzamos el viaje día por día, y el primer día ya es un escándalo. El Domingo de Ramas no fue una celebración improvisada. Jesús planeó cada detalle. Dijo a sus discípulos: vayan a la aldea de enfrente, y al entrar hallarán un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta, digan: el Señor lo necesita. ¿Sabías que este pasaje cumple la profecía de Zacarías 9:9 con exactitud? Alégrate, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde, y montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Pero lo que la mayoría no sabe es que Jerusalén en ese momento estaba bajo el control de Roma. Poncio Pilato residía en Cesarea Marítima, pero durante la Pascua se trasladaba a Jerusalén con tropas adicionales para evitar rebeliones. Flavio Josefo, el historiador judío, documenta que la población de Jerusalén se disparaba de 80.000 a más de 250.000 personas durante la Pascua. Imagina la escena, una ciudad abarrotada, calles estrechas, el olor a incienso del templo mezclado con sudor y animales. De repente entra Jesús montado y la multitud clama: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. En arameo, Hosana significa salva ahora, pero Pilato, desde su fortaleza Antonia, vio todo, y consideró esto un acto sedicioso, porque mientras Jesús entraba por la puerta oriental, Pilato entraba por la puerta occidental con sus caballos y estandartes en la procesión imperial. Dos procesiones, dos reinos chocando. Jesús sabía que esa entrada desencadenaría su muerte, y sin embargo lloró sobre Jerusalén. La palabra griega usada en Lucas 19:41 es eklien, un sollozo visceral que sacude todo el cuerpo. Jesús no vino a conquistar con espadas, vino a conquistar con amor sacrificial, y en ese momento supo que esa misma multitud que gritaba Hosana, en 5 días gritaría: crucifícale. Esa paradoja es la primera gran lección de la Semana Santa. Ahora, déjame contarte algo personal. Durante años, mi vida espiritual era como un ciclo. El Domingo de Ramas sentía fervor, el Lunes Santo se enfriaba, y para el miércoles ya estaba distraído. Me di cuenta de que necesitaba algo que me anclara cada día, no solo los domingos. Y encontré una herramienta que transformó mi vida. Cada mañana, antes de abrir los ojos del todo, tomo mi teléfono y abro una app que me lleva a través de las Escrituras con detalles arqueológicos, históricos y proféticos como los que te estoy compartiendo ahora. Es mi devocional diario, pero no es un devocional aburrido. Es como si estuviera allí, en el primer siglo, viendo los eventos. Me ha cambiado la forma de empezar el día. Hoy, mientras estudio la Semana Santa,
Uso esa misma app para profundizar cada día. Te dejé el enlace en el comentario fijado. Míralo después de este vídeo, porque lo que viene ahora es aún más impactante. El lunes santo, Jesús va al templo. Pero el templo no era una simple iglesia, era una estructura colosal. El monte del templo cubría 144.000 metros cuadrados, el tamaño de 30 campos de fútbol. Las piedras de su muro de contención pesaban hasta 570 toneladas. Josefo dice que algunas piedras medían 20 codos de largo, 10 de alto y 8 de ancho. Para que te des una idea, eso es más grande que las piedras de las pirámides. Y en ese templo, los sumos sacerdotes, especialmente la familia de Anás, habían convertido la casa de Dios en un mercado. Vendían animales para sacrificio a precios inflados, cambiaban moneda extranjera por moneda del templo con comisiones abusivas. El historiador romano Tácito describe a los gobernantes judíos como corruptos. Jesús no se enojó porque estaba de mal humor. Se enojó porque el templo debía ser casa de oración para todas las naciones, pero era una cueva de ladrones. Y volteó las mesas. La palabra griega es katastrefo, derribar por completo. Pero más impresionante es lo que pasa después. Los fariseos, los saduceos, los herodianos, todos intentan atraparlo con preguntas capciosas. ¿Es lícito pagar impuesto a César? ¿Cuál es el mandamiento más grande? Y Jesús responde con una sabiduría que los deja mudos. Pero hay un detalle que casi nadie conoce. El martes santo, Jesús pronuncia el discurso del Monte de los Olivos, donde predice la destrucción del templo. Les dice, no quedará piedra sobre piedra. En el año 70 después de Cristo, Tito, general romano, sitió Jerusalén. Josefo narra que el templo fue incendiado, y cuando las piedras cayeron, fueron removidas por los soldados que buscaban oro derretido entre los escombros. Literalmente no quedó piedra sobre piedra, tal como Jesús lo dijo 40 años antes. Esa profecía cumplida es una de las pruebas más sólidas de que Jesús era quien decía ser. El miércoles santo es conocido como el miércoles de tinieblas, pero no es un día festivo. Es el día en que Judas Iscariote conspira con los sumos sacerdotes para entregar a Jesús por 30 piezas de plata. 30 siclos, el precio de un esclavo, según Éxodo 21:32. Zacarías 11:12-13 lo profetizó. Pesaron por mi salario 30 piezas de plata, y me dijo el Señor, échalo al alfarero. Y eso hicieron. Compraron el campo del alfarero para enterrar extranjeros. El campo de sangre, Akeldama en arameo. Pero hay un detalle más oscuro. Los arqueólogos han encontrado en las afueras de Jerusalén un osario con la inscripción Judas y restos de un hombre que pudo haber sido el traidor. No hay certeza, pero es inquietante. Ese miércoles, mientras los líderes religiosos planeaban el asesinato, Jesús estaba en Betania, en casa de Simón el leproso. Una mujer, María la hermana de Lázaro, unge los pies de Jesús con nardo puro, un perfume que valía 300 denarios, el salario de un año. Judas protesta. ¿Por qué no se vendió este perfume para darlo a los pobres? Pero Juan dice que Judas era ladrón. Jesús defiende a María. Ella ha hecho una obra buena para mí, porque a los pobres siempre los tendréis, pero a mí no siempre. Esa unción era para su sepultura. Jesús sabía lo que se acercaba. El Jueves Santo es la noche más intensa, la última cena, pero no fue una cena formal como las pinturas de Leonardo. Era un seder pascual, una comida ritual judía, y Jesús cambia el significado del pan y el vino. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Pero antes de eso, lava los pies de los discípulos, algo que solo hacían los esclavos gentiles. En el primer siglo, lavar los pies era tan degradante que los judíos no obligaban a sus esclavos judíos a hacerlo. Jesús toma el papel del esclavo más bajo, y Pedro se resiste. No me lavarás los pies jamás. Jesús responde, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Esa humildad es el corazón de la Semana Santa. Luego, van al huerto de Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite. Allí, Jesús experimenta hematidrosis, un fenómeno médico real en el que los capilares de las glándulas sudoríparas se rompen por el estrés extremo y el sudor se mezcla con sangre. Lucas 22:44 dice, su sudor se volvió como grandes gotas de sangre. Los médicos forenses confirman que esta condición ocurre en situaciones de tortura o terror extremo.
Jesús sabía exactamente lo que le esperaba: los azotes romanos, la corona de espinas, los clavos, la asfixia, y sin embargo, oró: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí quiero hacer una pausa, porque tal vez tú estás pasando por tu propio Getsemaní. Tal vez sientes que Dios está en silencio, que el sufrimiento es demasiado. Quiero que sepas que Jesús entendió ese silencio. En la cruz gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa cita del Salmo 22 no es solo un grito de abandono, es una profecía que se cumple. El Salmo describe crucifixión con 1000 años de anticipación. Horadaron mis manos y mis pies, contaron todos mis huesos, se repartieron mis vestiduras y echaron suerte sobre mi ropa. Los soldados romanos echaron suerte sobre la túnica de Jesús. Todo cuadra. Te invito a que escribas en los comentarios: ¿qué Getsemaní estás atravesando hoy? Porque este no es un video cualquiera, es un altar virtual. Cuéntame tu historia, que este canal ora por ti. El Viernes Santo es el día más oscuro. Jesús es arrestado, juzgado ilegalmente de noche, lo que violaba la ley judía. El Sanedrín no podía reunirse antes del amanecer, pero lo hicieron. El sumo sacerdote Caifás rasga sus vestiduras, alegando blasfemia. Lo llevan ante Pilato. Pilato lo encuentra inocente, pero cede a la presión de la multitud. Lo flagelan. La flagromancia romana usaba un látigo con trozos de hueso y metal incrustados en las puntas, llamado flagrum. Desgarraba la carne hasta dejar los músculos y huesos expuestos. Muchos morían solo por la flagelación. Luego le colocan una corona de espinas, no de rosas. Eran espinas de la variedad Sisyphus spina Christi, de hasta 5 centímetros de largo, que perforaban el cuero cabelludo, una zona rica en vasos sanguíneos, causando hemorragia profusa. Le obligan a cargar el patíbulo, la viga horizontal de la cruz, que pesaba unos 45 kilogramos. Jesús cae. Simón de Cirene es forzado a ayudarlo. La arqueología ha encontrado un talón de un crucificado en Jerusalén, con un clavo de 11.5 centímetros incrustado en el hueso. Confirmación física. La crucifixión era tan brutal que los romanos la prohibieron para ciudadanos romanos. Y Jesús, el Hijo de Dios, experimentó todo eso por ti y por mí. En la cruz tardó unas 6 horas en morir. La causa de muerte: asfixia por agotamiento, shock hipovolémico, paro cardíaco. Pero cuando el soldado le atravesó el costado con la lanza, salió sangre y agua. Los médicos forenses explican que esto indica que el corazón había perforado el pericardio, derramando fluido pericárdico y sangre separados. Jesús ya estaba muerto. Y Pilato se sorprendió de que hubiera muerto tan pronto, pero un centurión lo confirmó. El Sábado Santo es el día del silencio. Los discípulos están escondidos, atemorizados. Las mujeres preparan especias para embalsamar el cuerpo, pero el sábado no pueden hacer nada por el mandamiento del reposo. El cuerpo de Jesús yace en el sepulcro nuevo de José de Arimatea. Los sumos sacerdotes y fariseos recuerdan que Jesús dijo que resucitaría al tercer día, así que piden a Pilato que sellen la tumba y pongan una guardia romana. El sello era una cuerda con lacre imperial, y romperlo era castigado con la muerte. La guardia romana, hasta 4 soldados entrenados, vigilaban. Pero el domingo, muy temprano, el sepulcro está vacío. Las vendas están en el suelo, el sudario enrollado aparte. Pedro y Juan corren y ven solo las telas. La evidencia es tan abrumadora que incluso los enemigos del cristianismo no pudieron negarlo. Los judíos del primer siglo afirmaron que los discípulos robaron el cuerpo. Pero si lo hicieron, ¿por qué todos, excepto Juan, murieron mártires sin negar la resurrección? La gente no muere por algo que sabe que es mentira. Además, ¿cómo unos pescadores asustados se convirtieron en predicadores intrépidos de la noche a la mañana? La única explicación razonable es que realmente vieron a Jesús resucitado. Pablo, en 1 Corintios 15, enumera más de 500 testigos. Tácito, el historiador romano, confirma que los cristianos derivan su nombre de Cristo, ejecutado por Poncio Pilato en Judea. Plinio el Joven escribe al emperador Trajano sobre los cristianos que se reúnen antes del amanecer y cantan himnos a Cristo como a un Dios. El enemigo testifica: la resurrección es el hecho mejor documentado de la antigüedad.
Y ahora llegamos al punto culminante. Un carpintero de una aldea olvidada partió el calendario en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Las profecías de Daniel 9, 24, 27, escritas 500 años antes, predicen el año exacto en que el Mesías sería muerto. 69 semanas de años, o 483 años, desde el decreto de Artajerjes para reconstruir Jerusalén hasta la muerte del Mesías. Los cronólogos bíblicos la sitúan en el año 32-33 después de Cristo. Exacto. La piedra angular de la fe cristiana no es una leyenda, es historia verificable. Pero tal vez te preguntas, ¿y yo qué hago con esto? ¿Soy solo un espectador de la Semana Santa? No, hermano. Tú eres parte de la historia. Porque el mismo Jesús que murió por los pecados del mundo, murió por los tuyos. El mismo que resucitó, vive hoy, y te ofrece una nueva vida. Esta Semana Santa no puede ser solo una tradición. Tiene que convertirse en tu realidad diaria. Por eso, antes de que termines este vídeo, quiero dejarte algo. Todo lo que hemos visto hoy, las profecías, los detalles forenses, la evidencia arqueológica, no puede quedarse en una hora de YouTube. Tiene que alimentar tu fe cada día. Y la herramienta que te mencioné al principio es exactamente para eso. Yo la uso cada mañana. En ella encuentro estudios bíblicos profundos, con la misma pasión por la verdad que ves aquí, pero diseñados para que cada día sea un encuentro con Dios. No es una suscripción ni un producto, es mi secreto personal para no dejar que el fuego se apague. El enlace está en el comentario fijado. No te vayas sin revisarlo, porque lo que viene después de este vídeo, si aplicas esto a tu vida, cambiará tu fe para siempre. Y ahora, dos cosas más. Primero, si este vídeo te ha revelado algo nuevo, suscríbete. Yo subo contenido como este cada semana. Segundo, piensa en una persona, una sola. Alguien que está pasando por una Semana Santa difícil, que ha perdido la esperanza, que necesita recordar que Dios no está en silencio para siempre. Comparte este video con esa persona. Podría ser el instrumento de Dios para traer luz a su oscuridad. Porque eso es la Semana Santa, luz que vence las tinieblas, vida que vence la muerte, amor que vence el pecado. Que esta semana sea la más transformadora de tu vida. Amén.